Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el programa que cada día te trae toda la actualidad agrícola provincial. Y ya saben que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá lo estén haciendo a través de la emisión en directo de Radio Marcador Almería en su página web, en su .com, o quizá nos estén escuchando a través de las redes sociales del repositorio de nuestros podcasts en Spotify y YouTube, donde pueden ustedes escuchar todos los programas repetidos, o si quieren profundizar en alguna entrevista, pues solo tienen que ir a Spotify o a YouTube y teclear FH Almería Radio y encontrarán no solamente todos los podcasts, sino también pequeños fragmentitos que el equipo de FH Almería, nuestro compañero Roberto, que enseguida estará por aquí con nosotros para traernos la información, se está dedicando a subir. Y así pueden ustedes estar en contacto con todos nuestros programas. Hoy es miércoles, estamos al 9 de abril y al final, bueno, pues parece que finalmente la Unión Europea sí que va a responder a esos aranceles de la administración Trump con más aranceles. No son las mejores noticias, vamos a tener tiempo de comentarlo en nuestro repaso. Pero también tenemos otros temas de interés, como por ejemplo el estado de los embalses a día de hoy en España. Saben que hemos tenido un año de bastantes lluvias, que quizá Almería no ha sido la provincia que más agua ha recibido, pero el resto del país tiene unas cifras bastante positivas en lo que a acumulación de agua se refiere. No quiere decir que en Almería no se estén haciendo trabajos, no se estén haciendo obras para ir mejorando, seguir mejorando todas las infraestructuras alrededor de nuestro sector, de nuestro campo almeriense. Para hablar de esto vamos a tener en un rato por aquí al delegado de Agricultura, Antonio Mena, a quien también le vamos a preguntar cómo está trabajando la Junta de Andalucía para intentar paliar esta situación de la locura de los aranceles. Lo vamos a tener por aquí, vamos a hablar de todos estos temas. No va a ser el único tema, ya que al final del programa tendremos una entrevista con Leticia Ruiz. Ella es investigadora de IFAPA y nos va a contar todos los detalles sobre esas jornadas que se hicieron en el Centro IFAPA de La Mojonera para tratar estrategias para la mejora de la salud del suelo en horticultura, un tema que, como ya se imaginan todos ustedes, pues es fundamental en nuestro sector. Además de todo eso, también vamos a tener por aquí a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, con quien vamos a tener tiempo de analizar todos los temas que nos está dejando la actualidad esta semana. Todo eso y mucho más lo van a tener aquí hasta las 7 de la tarde. Como siempre, nosotros hacemos una pausita primero y tenemos un primer acercamiento a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. Los pimientos Vallao, Esguá y Danzón han demostrado en el Tour California de Rick Zwan que rinden en todas las zonas. Y ahora plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Planta cara al verano de Rick Zwan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Rick Zwan. Vallao, Esguá y Danzón de Rick Zwan rinden en todas las zonas.
Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. ¿Eres agricultor y estás pensando en comprar semillas? Vuelve InfoAgro Exhibition, la feria internacional de agricultura intensiva, donde podrás encontrar las empresas de semillas más importantes del sector y mucho más. InfoAgro Exhibition, del 21 al 23 de mayo de 2025 en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. Vamos con la pizarra de Agroejido del miércoles 9 de abril del año 2025, empezando por los tirabeques, que han tenido un primer corte de 4,52 y un último de 3,50. Los guisantes han empezado en 3,76 y han terminado en 3,08. Vamos con las judías, empezamos por la Shera, que ha tenido un primer corte de 9,16 y un último de 5,92. La Elda ha empezado en 4,26 y ha terminado en 2,79. La Perona Roja ha tenido un único corte, 5,96. La Rastra, también un único corte de 1,96. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 0,94 y ha terminado en 0,73. El español ha empezado en 0,68 y ha terminado en 0,53. El Almería ha tenido un primer corte de 0,42 y un último de 0,36. Vamos con los calabacines. El fino ha empezado en 0,50 y ha terminado en 0,34. El gordo ha empezado en 0,45 y ha terminado en 0,26. Vamos ahora con las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,07 y ha terminado en 0,55. La larga ha empezado en 0,49 y ha terminado en 0,36. Vamos ahora con el tomate pera, que ha empezado en 1,78 y ha terminado en 1,21. Y como siempre terminamos con los pimientos. El Palermo ha empezado en 2,85 y ha terminado en 2,51. El italiano verde ha empezado en 2,32 y ha terminado en 1,95. El lamullo verde ha empezado en 2,17 y ha terminado en 1,93. El lamullo rojo ha empezado en 2,35 y ha terminado en 1,89. El California verde ha empezado en 1,63 y ha terminado en 0,95. Y por último, el pimiento California rojo, que ha empezado en 2,23 y ha terminado en 1,69. Ha sido la pizarra de Agroejido del miércoles 9 de abril del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. Momento para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola con fhalmería.com y con Roberto Gutiérrez, que lo tenemos ya por aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Le estaba comentando antes a los oyentes que no dejen de ver todos esos vídeos, reels, esos fragmentitos que está subiendo del programa a YouTube. No sé si tú te unes a mi recomendación. Hombre, yo por supuesto, al final intentamos comprimir el contenido y dar pues, las píldoras que es más llamativas y que más pueden dar información. Pues ya saben ustedes, tienen los programas completos y también las píldoras en YouTube, en FH Almería Radio. Vamos ahora
con ese repaso de la actualidad y empezamos contándote que el aumento del 20% de las importaciones estadounidenses desde la Unión Europea está ya en vigor. Pues sí, Luis, ha sido Estados Unidos el que ha puesto en marcha este miércoles un aumento del 20% en los aranceles a las importaciones provenientes de la Unión Europea, una medida que afecta a cerca del 20% de su comercio exterior. Esta subida sustituye al arancel global del 10% que entró en vigor el pasado 5 de abril y se enmarca en la estrategia del gobierno de Donald Trump para reducir el déficit comercial con los 27, que supera los 240.000 millones de dólares. Sectores clave como la automoción, la maquinaria y los productos farmacéuticos serán los más afectados, en una medida que también alcanza a grandes socios comerciales como China, Japón o Corea del Sur. El volumen de importaciones afectadas supera los 600.000 millones de dólares, convirtiendo a la Unión Europea en el mayor perjudicado por esta nueva batería de aranceles. Washington asegura que más de 70 países han comenzado ya a negociar para rebajar estos gravámenes, mientras que Bruselas también ha mostrado disposición al diálogo, aunque ha advertido que responderá si las medidas proteccionistas dañan a su industria. Economías asiáticas como Vietnam, Taiwán o India también sufrirán fuertes subidas arancelarias, aunque varias han expresado su voluntad de alcanzar acuerdos comerciales con Estados Unidos. Bueno, ha dicho la información que la Unión Europea va a ser el mayor perjudicado por esta nueva batería de aranceles. Realmente me parece que no es del todo exacto, porque los mayores perjudicados van a ser los compradores y los usuarios y los consumidores estadounidenses, que ahora van a tener un 20% más caro todo aquello que compraban a la Unión Europea, incluido los pimientos de la provincia de Almería, que no eran muchos, pero los que eran, pues ahora van a estar un 20% más caros. Pero seguimos con este teatrillo, ya que España y Vietnam han firmado un memorando de colaboración en calidad y seguridad alimentaria. Un acuerdo que refuerza la cooperación bilateral en sanidad vegetal y animal, pesca y comercio agroalimentario. El ministro Luis Planas y su homólogo vietnamita rubricaron el documento en Hanoi, destacando su potencial para estrechar los lazos comerciales y facilitar el intercambio entre empresas de ambos países. El acuerdo, con una duración inicial de 3 años, contempla también la lucha contra el fraude alimentario y la pesca ilegal, así como la promoción de regímenes de calidad como las indicaciones geográficas protegidas. El memorando establece la creación de un grupo de trabajo para coordinar acciones conjuntas y fomentar la formación técnica en un contexto en el que la balanza comercial agroalimentaria es favorable a Vietnam. En 2024, España importó productos por valor de 659 millones de euros, principalmente café, frente a unas exportaciones de 114 millones, donde destacó la harina de carne. Esta firma se enmarca en la visita oficial del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al país asiático. Hombre, no me parece de recibo si yo aquí me pusiera a criticar que se llegue a un acuerdo para incentivar la seguridad alimentaria y para intentar acabar con el fraude alimentario y con la pesca ilegal. O sea, eso creo que a todas luces es algo positivo. Ahora, yo me pregunto, para la agricultura almeriense, ¿qué significa tener este tipo de acuerdos con Vietnam? Porque yo dudo mucho que los vietnamitas sean los grandes consumidores, ¿no?, del pimiento almeriense, ¿no? Bueno, habrá que esperar a verlo, pero sí que me parece que esto, hemos dado las cifras, ¿no? 659 millones frente a 114. Creo que esto realmente no va a ser un salvavidas para el campo almeriense, pero bueno, no nos vamos a poner aquí a criticar que el gobierno español llegue a un acuerdo para intentar acabar con el fraude alimentario, ¿no? Faltaría más. Vamos con más asuntos, porque la Delegación Territorial de Agricultura ha iniciado la campaña No cortes en verde para controlar la comercialización de sandía y melón en Almería, con el objetivo de garantizar su calidad y madurez óptima en los mercados. Así es, Luis. Se vigilará también la entrada de partidas de terceros países y se mantendrán los controles hasta julio. El delegado Antonio Mena ha recordado que Almería es líder nacional en exportación de sandía y segunda en melón, y ha destacado que el 98% de las partidas inspeccionadas en 2023 cumplían con los estándares de calidad, con resultados muy positivos en madurez y sabor. Para esta campaña se prevé un ligero aumento de superficie cultivada y un mayor uso del control biológico, clave para prevenir plagas como el trips en los cultivos de otoño. La sandía alcanzará unas 10.965 hectáreas y el melón 2.485, con previsiones de producción
algo superiores a la campaña pasada. En exportaciones, la sandía creció un 6,5% en volumen y un 4% en valor, mientras que el melón bajó en volumen pero subió un 10% en valor. MENA ha insistido en que el trabajo conjunto entre administraciones, técnicos y agricultores está consolidando el prestigio de las frutas almerienses en los mercados internacionales. Bueno, enseguida vamos a tener por aquí al delegado y vamos a poder hablar de muchos asuntos. Primero tenemos que terminar este repaso informativo y tenemos un par de noticias más. Asaja Almería ha reclamado al Ministerio de Hacienda la publicación urgente de la orden de reducción de módulos para la campaña de la renta 2024. La organización agraria argumenta que las duras condiciones climáticas, la expansión de plagas como el Thrips parvispinus y el virus rugoso del tomate, así como la extrema sequía, justifican una rebaja fiscal que alivie la carga de agricultores y ganaderos. Cultivos como los cereales, almendros y olivas han sufrido pérdidas de hasta el 95%, mientras que la producción ganadera y apícola también se ha visto seriamente afectada por la falta de pastos y las alteraciones del ciclo natural. Además, una dana en octubre dejó más de 6.000 hectáreas afectadas, sumando daños estructurales y agrícolas. Por ello, Asaja solicita reducciones del índice de rendimiento neto con bajadas al 0,10 para el sector hortícola intensivo y al 0 en zonas afectadas por la dana, así como al 0,05 para cereales, almendro, olivar, cítricos y ganadería extensiva y al 0 para apicultura. Es crucial que esta medida se apruebe cuanto antes para dar algo de oxígeno al campo almeriense, ha subrayado la presidenta de Asaja, Adoración Blanque. Y tenemos una última noticia porque hay buenas cifras en los embalses españoles. La reserva hídrica española sigue mejorando y se sitúa esta semana al 73,8% de su capacidad total, con 41.347 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone un aumento de 490 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior. Esta cifra no solo representa un 0,9% más, sino que supera ampliamente la medida del decenio en estas fechas, 34.441 hectómetros cúbicos, y también los niveles del año pasado, con casi 6.000 hectómetros cúbicos más que entonces. Las lluvias recientes, especialmente intensas en la vertiente atlántica, han contribuido a esta recuperación. En Navacerrada, por ejemplo, se han registrado más de 100 litros por metro cuadrado. Las grandes cuencas siguen mostrando una recuperación destacada. El Duero alcanza el 86%, el Ebro el 85,8%, el Tajo el 82,6% y el Guadalquivir el 60,2%. Las cuencas del Guadiana y el Júcar también superan el 60% y las internas de Cataluña se sitúan al 64,3%. La excepción sigue siendo la cuenca del Segura, que permanece como la única por debajo del 50% con un 28,3% de su capacidad. En el norte, los niveles también son muy positivos, con el País Vasco al 95,2% y el Cantábrico Oriental al 87,7%, consolidando una tendencia que alivia la preocupación por la sequía en muchas regiones. Muchas gracias, Roberto, por completarnos la información. Vamos a tener tiempo después de seguir comentando esta noticia de los embalses porque puede tener más miga de lo que parece. Nosotros ahora vamos a terminar este repaso con la información de la Agencia Estatal de Meteorología y vamos a ver ese riesgo de incendios porque parece que está entrando fuertecito para hoy, miércoles 9, y vamos avisando de que iba a haber riesgo de incendios tanto en la zona de Vícar como en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Así ha sido. Y también ha habido algo de riesgo de incendios en la frontera con Murcia, en la zona de San Juan de los Terreros. Pero ojo, porque para mañana, jueves 10, se espera que haya mucho riesgo de incendios, bastante riesgo de incendios. Vamos a tener riesgo muy alto en casi toda la zona sur, en la mitad sur de la provincia y también en toda la costa del Levante y del Poniente. Va a tener riesgo de incendios altos, pero es que va a haber algunos puntos de riesgo de incendio extremo. Estoy hablando de todo el campo de El Ejido hasta Adra, de la zona de Agua Dulce Vícar y también de todo el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Mucha precaución porque parece que en Almería, en cuanto sale un poco el sol, pues ya tenemos todo el riesgo de incendios aquí presente, así que mucho cuidado. Si van ustedes a hacer quemas, pues primero consulten la información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos ahora a ese parte meteorológico. Empezamos por el área metropolitana de Almería, donde para mañana jueves 10 como para pasado mañana viernes 11 hay alerta naranja por vientos costeros. Así que mucha precaución. En lo que a las precipitaciones se refiere, de momento la mayor probabilidad va a ser la noche del sábado al domingo, con un 70% de probabilidad. Todavía no es seguro, pero sí que todo el fin de semana hay algo de probabilidad de lluvia. Hasta entonces, cielos parcialmente nublados, y las temperaturas van a estar entre los 17-16 grados de mínima y los 27-25 grados de máxima. Vamos a tener bastante calor tanto mañana jueves como el próximo viernes 11. En el poniente el panorama es muy parecido, hasta un 75% de probabilidad de precipitaciones en la noche del sábado, alerta naranja por vientos costeros tanto el jueves como el viernes, y las temperaturas bastante cálidas, entre 17 y 30 grados vamos a tener hasta el fin de semana en el Ejido, así que me da a mí que me voy a dejar el cortavientos en casa. Nos pasamos al Levante, hasta un 75% de probabilidad también de lluvia en el domingo, esa alerta naranja por vientos costeros tanto jueves como viernes, y las temperaturas no son tan altas como en el poniente, pero sí que vamos a estar entre los 14-15 de mínima y los 24-25 de máxima hasta el fin de semana. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde parece que está bastante más clara la probabilidad de precipitación de cara al fin de semana. Tanto el sábado como el domingo como el lunes tenemos más de un 90% de probabilidad de lluvia. Y en lo que a temperaturas se refiere, pues vamos a tener máximas de 23 grados y mínimas de 12. El sábado va a subir un poco la temperatura y vamos a llegar a mínimas de 14. Parece ser que el calor se está abriendo paso en la provincia de Almería y todavía tenemos dudas de si vamos a empezar la Semana Santa con lluvia. Nosotros nos vamos a ir ahora a nuestra entrevista del día con el delegado de Agricultura, Antonio Mena, y después continuaremos por aquí con más actualidad agrícola. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos ahora con una entrevista, y es que tenemos ya al otro lado de la línea al delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, Antonio Mena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Tuvimos la oportunidad de hablar hace poco contigo en ese evento que hubo de la certificación B Corp de Agroponiente, pero sí es verdad que había algunos temas que nos parecían muy interesantes para comentar y te agradecemos mucho que nos atiendas. Quería empezar preguntando por todo este tema que está ahora, ¿no?, en boca de todos, ¿no?, el tema de los aranceles. Ayer estuvimos escuchando al presidente, a Juanma Moreno, hablar de la posibilidad de explorar nuevos mercados, como podían ser Japón o los mercados asiáticos. Hablaban de la presencia, ¿no?, de los productos andaluces en diferentes países, y bueno, también como también estaban siendo representados en ese salón gourmet, ¿no? Esto también es un trabajo que, aunque no se hable tanto, pero la Junta también lo va haciendo así, digamos, no en la sombra, porque sí que se conoce, pero es algo con lo que también se está apoyando mucho, ¿no?, el sector. Sí, claro, bueno, mira, los aranceles, primero hay que decir que los aranceles es una noticia negativa, muy negativa para el conjunto del sector agro de Andalucía y también de Almería. También es cierto que nuestro principal sector hortofrutícola, pues el comercio que tenemos con Estados Unidos es un comercio reducido, pero que sea reducido no le quita importancia, ¿no? Porque es concretamente un producto que es pimiento, que se concentra en una época muy concreta del año, los meses de diciembre y enero, y que, bueno, pues puede repercutir a la hora de ese nivel de exportación a Estados Unidos. La Junta de Andalucía lo que está haciendo es analizar la situación y poner medidas que consideremos adecuadas
para suplir ese comercio que se puede ver afectado. Entonces, se habla de abrir nuevos mercados, pero es que abrir nuevos mercados es una constante en nuestra producción, teniendo en cuenta los hándicaps que tienen nuestros productos, el carácter perecedero de nuestros productos. Por tanto, esto es más importante para otros sectores, como puede ser el sector del aceite o el sector de vino. Hay sectores muy importantes en el conjunto de la comunidad autónoma, con cierta importancia también aquí en la provincia de Almería, pero claro, nuestro principal sector exportador, el sector hortofrutícola, pues su principal mercado son los mercados europeos. Pero sí es cierto que cuando entras en una guerra comercial de aranceles, al final todos salimos perjudicados, porque no solamente se trata de nuestros productos, se trata de insumos, se trata de fertilizantes, se trata de abonos, se trata de materiales, se trata de producción de inteligencia artificial, se trata de todo, ¿no? Con lo cual consideramos muy negativo la implantación de estos aranceles. El propio gobierno de la Junta de Andalucía está a disposición y en colaboración con los ministerios correspondientes, porque al final es una negociación que corresponde a España y dentro de España y de la Unión Europea como país miembro, en colaboración absoluta para que la repercusión sea ninguna o la más mínima posible. Hay otro asunto que también está en nuestro radar, y es esos trabajos que ya están casi en su totalidad de su ejecución, ¿no? En un 80% de su ejecución, ¿no? En la restauración del río Adra, ¿no? Esto es una forma también de proteger lo que hablamos siempre, ¿no? Las infraestructuras que hacen falta de agua en la provincia, no solamente para obtener agua, sino también para proteger las explotaciones cuando hay lluvias torrenciales como las que hemos visto últimamente, ¿no? Estos trabajos también son una muestra de lo que se está haciendo. Sí, bueno, el adecuado mantenimiento de nuestros cauces, nuestros ríos y ramblas es fundamental, ¿no? La restauración, mantenimiento y revegetación de los cauces en la zona donde corresponde es fundamental. Ahora mismo tenemos actuaciones por toda la provincia, en el río Almanzora, río Anta, en diferentes ramblas y cauces de Almería capital y de Níjar, y también en el poniente, ¿no? Esta visita que hicimos hace unos días cerca de la desembocadura del río Adra está dentro de un proyecto más amplio, de un proyecto de casi 3 millones de euros en más cauce y más rambla del poniente almeriense. También hemos actuado en Berja, hemos actuado en Dalía, hemos actuado en Baranegra, hemos actuado en El Ejido, y dentro de ese proyecto amplio teníamos también la actuación en esta parte del río Adra. Yo quiero recordar que el río Adra hemos realizado en los últimos años una restauración completa del río Adra prácticamente desde el inicio hasta la desembocadura. Pero esta restauración completa se ha tenido que complementar con las labores de mantenimiento y con la nueva revegetación que se ha hecho en los márgenes, en las zonas que se hicieron primero. No solamente hay que regenerar, restaurar, sino luego hacer los mantenimientos, ¿no? Sí se va a destinar un presupuesto de casi 400.000 millones de euros con el objeto, lo ha explicado muy bien, ¿no? El objeto de los cauces es que funcione cuando tiene que funcionar, y es que tiene que funcionar muy poco tiempo, pero con caudales muy importantes debido a nuestras características lluvias torrenciales en forma de dana que tenemos desgraciadamente cada vez con más frecuencia y con más intensidad, ¿no? Entonces es fundamental que estos cauces se mantengan en buen estado, y como ya te digo, ¿no? Es una política muy ambiciosa donde estamos destinando un presupuesto muy importante, más de 16 millones de euros estamos ejecutando en estos momentos, en el poniente, pues en la zona centro de la provincia, y en el levante y en el norte, en el conjunto de ríos y cauces de la provincia de Almería. Pues sin duda esto es un tema de suma importancia. Queríamos preguntar por un último asunto. Es una noticia que dimos el pasado día 4 en FH Almería. Desde la Junta se ha pedido al Estado que confirme la reducción del 25% de los módulos agrarios en las zonas de Almería afectadas por las danas de finales del año pasado, ¿no? Esto es también, digamos, otro pilar de esas ayudas. El Ministerio, sí, claro, unos días después habló de elevar, ¿no?, el pago a ayudas directas para los agricultores. No sé si esto creen que ha podido tener algo que ver. Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es todos los años, sabéis los agricultores, que todo el año el Ministerio publica una orden con reducción de los módulos para los distintos sectores agrícolas y ganaderos,
esa reducción tiene que estar justificada en una serie de hechos, en problemas desde el punto de vista de la sanidad animal, de la sanidad vegetal y también las catástrofes y en los problemas por desastres naturales, ¿no? A nadie hay que explicarle los hechos que se produjeron a final del año 2024, en el mes de octubre, con una dana que, bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que aquí afortunadamente solamente se produjeron desastres materiales, no daños materiales importantes, muy importantes, y que ahora es el momento de apoyar a estos sectores, ¿no? Entonces nosotros hemos solicitado desde la propia consejería que todos los agricultores que se vieron afectados, no solamente los del Ejido, también el Ejido en la zona de la Almanzora, todos los agricultores que se vieron afectados, pues que se les incluya en una reducción de esos módulos fiscales a la hora de hacer la declaración de la renta en este año 2025, ¿no? Y estamos esperando la decisión final que tome el Ministerio. Yo creo que hay argumentos más que de sobra. Ya te digo, no solamente por las casi 5.000 hectáreas que se vieron afectadas por el granizo de aquella tarde-noche, con esas imágenes tan espectaculares que todos hemos visto, sino también, ¿no?, los efectos que se produjeron días siguientes en otras zonas, como puede ser con la tormenta que todavía mantienen en obra, la autovía 7, la tormenta que se produjo entre Balanegra y Dalía, o en los daños que se produjeron en los municipios del Valle de la Almanzora, desde Lúcar, Tíjola, Armunia, Cantoria, Serón, Albó, que todos estos años que se produjeron con la DANA, ¿no? Esperemos que la respuesta sea positiva y que sea pronto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, Antonio Mena. Como siempre, un auténtico placer hablar de estos temas y vamos a seguir muy atentos a toda la información de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Agricultura. Muchísimas gracias a vosotros y sí, ya sabéis, siempre a vuestra disposición. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Momento ahora para abrir episodio de análisis y lo hacemos con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, no tenemos al final mucho tiempo hoy para comentar, ya que al final del programa vamos a tener a la investigadora Leticia Ruiz, que nos va a hablar de esas jornadas para la salud del suelo que se han celebrado en IFAPA, pero sí que hay un par de temas que me interesan mucho y que me gustaría tener de tu experiencia para comentar en el tiempo que tenemos, que más o menos son 10 minutos. Así que vamos a empezar a hablar y quería preguntarte sobre la campaña que se lleva a cabo por parte de la Junta de Andalucía y también por parte de Coexpal, ¿no? Que es esa campaña de no cortes en verde para controlar la comercialización de la sandía y el melón en Almería. Para una persona que no tiene tanta experiencia en la agricultura almeriense como soy yo, ¿cómo me podrías explicar tú este asunto de no cortes en verde? Pues bueno, es la base de la calidad, no contar en verde. ¿Por qué? La sandía es un producto que tiene una característica fundamental a la hora de comercializarla, y es que no pasa como las manzanas, que si hay 10 manzanas y de ellas hay una que está podrida, la puedes esquivar. Si tú te compras una sandía de 4, 5 o 6 kilos y la sandía no está por dentro madura, no está buena, la totalidad del producto comprado lo tienes que desechar. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay algunos que cortan la sandía demasiado pronto para aprovechar el precio y la cortan en verde, están metiendo en el mercado un producto que va a perjudicar a posteriori todos los agricultores que corten su sandía. Con lo cual, pues la campaña No Cortes en Verde lo que hace es que esos supuestos beneficios que puedes conseguir,
por cortar en verde para aprovechar precio, se te pueden convertir también en un problema económico por la sanción que debas de soportar. Entre otras cosas, no vender las sandías después de estar cortadas. O sea, una partida de sandías que no esté madura y esté ya en un centro de comercialización no es parte de la expedición comercial, no llega al mercado. Y bueno, pues por estas fechas, cuando empieza la campaña de sandía, como ya hemos dicho que ha empezado, pues lo que se hace es que se vigile muchísimo que las sandías tengan los grados Brix que quiere el mercado, que tenga el color que tiene que tener su pulpa y la textura correcta de haber madurado correctamente. ¿Por qué se corta sandía en verde? Ya lo he dicho antes, se quiere aprovechar los primeros precios de la campaña, porque generalmente la sandía empieza con unos precios altos y van bajando en la medida que van sumándose volúmenes a la comercialización diaria. Con lo cual, para aquellos que se ponen nerviosos porque la sandía puede perder 10-15 céntimos en cuestión de 3-4 días, quieren cortar antes de tiempo, y eso lo que hace es perjudicar el producto, la calidad del producto, y no solamente a ese agricultor, sino a todos los que vienen detrás, y los mercados se retraen, no quieren cortar hasta que no tengan garantías de que las sandías le llegan en buen estado. Con esta campaña, pues esto es una garantía para los mercados y favorece la comercialización de tanto sandía como melón en los próximos 3 meses. Bueno, estamos leyendo aquí la información que tenemos en fhalmería.com, la hemos comentado también antes en el repaso. Para esta campaña se prevé un ligero aumento de la superficie cultivada y un mayor uso de control biológico. La sandía alcanzará unas 10.965 hectáreas, el melón 2.485, con previsiones de producción algo superiores a la campaña pasada. En exportaciones, la sandía creció un 6,5% en volumen y un 4% en valor, mientras que el melón bajó en volumen pero subió un 10% en valor. ¿Estos números te parecen factibles? Sí, me parecen factibles y me parecen muy correctos. Y bueno, tener casi 11.000 hectáreas de sandías sembradas es el 33% de la superficie total que hay en la provincia de Almería, y hay que tener en cuenta que una parte también está dedicada a melón. Con lo cual, pues me parece que la campaña, que la cosecha de sandías, pues sigue siendo muy importante después de recuperar su imagen con variedades que sí están dando la talla. Cosa que no sucede con el melón. Hay grandes melones, pero todavía no se ha extendido esa imagen de que el melón que se hace ahora está bueno, ¿no? Hay algunos melones que están buenos, otros no lo están tanto, en los que influyen muchas cosas, no solamente la variedad, sino el cultivo, el corte, los grados Brix a la hora de cortarlos, en fin, varias cosas, ¿no? En el caso de las sandías sí se ha conseguido tener una calidad extraordinaria en muchas variedades que han hecho que sea una fruta de temporada, una fruta muy apetecible y sobre todo la gran fruta cuando hay altas temperaturas. La gente le gusta refrescarse con una sandía, ¿no? Pero antes teníamos el problema que te comías una sandía y no tenía gusto a nada. Ahora las sandías tienen un aporte de azúcar espectacular y tienen un sabor y una textura que se convierten en una fruta que es un auténtico manjar para el paladar humano, ¿no? Y de eso yo creo que nos estamos aprovechando, y hay muchos agricultores que están teniendo cosecha de sandía precisamente porque ya no es tan arriesgada como antes. También me gustaría decir otra cosa. Hay otros productos que también están teniendo éxito en primavera, como puede ser el tomate, como puede ser el pepino, que le está quitando superficie a la sandía precisamente porque también están aportando una rentabilidad importante y reconocida al agricultor. Con lo cual, pues podemos decir que la campaña de primavera está evolucionando a positivo, yo creo que desde el año 2020 en adelante. Pues nos quedamos con esas buenas cifras y antes de terminar esta sección vamos a abordar un último tema. Lo hemos comentado antes en el repaso, buenas cifras en los embalses españoles. La reserva hídrica española sigue mejorando, se sitúa esta semana al 73,8% de su capacidad total. Estamos hablando de 41.347 hectómetros cúbicos almacenados. Esto supone un aumento de 490 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior. Esta cifra representa un 0,9% más.
y además supera ampliamente la media del decenio en estas fechas, ¿no? También los niveles del año pasado, ¿no? Con casi 6.000 hectómetros cúbicos más que el año pasado. Son buenas cifras de agua, y quería sacar este tema no por la parte que toca Almería, que eso ya lo hemos tratado anteriormente y hemos llegado a la conclusión de que necesitamos cambiar un poco las infraestructuras, sino porque parece ser que da igual que los datos de agua sean buenos, ¿no? El tema de la sequía va a ser siempre, o parece que va a ser siempre, un asustaviejas, ¿no? Podemos decirlo así. Sí, un tema recurrente en el que se va a echar mano continuamente. Es parecido al tema de lo que se paga en origen y se cobra en destino a los consumidores por un kilo de pepino, por un tomate o por un kilo de pimiento, como si el transporte por carretera no tuviese ningún valor, como si las empresas que comercializan ese producto no tuviesen que ganar ningún dinero, si las manipuladoras que tienen que poner, hacer el envasado de ese producto no cobrasen absolutamente nada, si el cartón en el que van no tuviese precio, en fin, una serie de cosas que se difunden en redes sociales por parte de pseudos entendidos que lo que hacen es distorsionar una realidad. Lo último que yo he estado viendo es que parece que se le echa la culpa a la creación de, creo que son dibujos o imágenes por internet, que eso consume una cantidad de inteligencia artificial, con el nuevo modelo de ChatGPT. Sí, efectivamente, ¿no? Pues es algo parecido a la historia esa que nos contaban de que no llovía porque había unas avionetas haciendo unas líneas blancas con yoduro de plata. A mí me gustaría saber esas avionetas cuando cayó el agua en Valencia, dónde estaban, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora que estamos seguramente en un año hídrico muy satisfactorio, seguimos hablando de forma asustaviejas de los efectos que puede tener la inteligencia artificial al crear unas imágenes y que nos puede faltar agua por ello. Ya también hace tiempo empezamos a hablar que producir un kilo de carne suponía no sé cuántos millones de litros de agua y cosas parecidas. Vamos a ver, lo que no puede ser es que personas que no tienen ni idea de todo esto empiezan a lanzar mensajes de esta naturaleza sin decir nada. En la provincia de Almería, sin ir más lejos, que es donde se hace un uso más racional del agua y donde es una provincia seca por naturaleza, se están haciendo infraestructuras para no depender del agua del cielo, del agua que llueve, ¿no? Y la infraestructura natural que tenemos para que el agua que llueve se guarde está hecha hace siglos, que es un suelo calcáreo que conduce el agua hacia el subsuelo donde está el acuífero, que ha sido el origen de toda la agricultura de la provincia de Almería. Ahora se están potenciando todas las infraestructuras del agua, y lo último que nosotros hemos venido hablando desde que se presentó el anuario de FH Almería hasta ahora son unas obras que está desarrollando el gobierno en Almería por valor de 56 millones de euros, cosa que no se había hecho nunca jamás. ¿Para qué? Para desalar agua por un lado y para reutilizar agua por otro. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos que temer? ¿A la inteligencia artificial por si hay alguien que haga un dibujito aquí en Almería o algo? No, nos vamos a quedar sin tiempo, pero sí que a mí me hubiese interesado hablar un poquito más de esto de la inteligencia artificial, porque esto es un clásico argumento sandía, ¿no? El argumento verde por fuera y rojo por dentro, ¿no? Claro. Es verdad que la inteligencia artificial gasta agua para enfriar los servidores, pero es que nos venían diciendo que esto iba a ser el acabose del agua, y hace nada se ha presentado la inteligencia artificial china, la de DeepSeek, que mientras OpenAI, que es de la que estamos hablando, consume 2,6 litros de agua para generar 500 palabras, DeepSeek necesita 100 mililitros. Además estamos hablando de agua para enfriar servidores, no es que la IA envíe el agua al espacio. Un momento. Agua para enfriar servidores que en su labor de enfriar se convierte en vapor, ¿no? Y el vapor va a la atmósfera y luego llueve. Claro. Entonces... Bueno, insisto, esto no significa que no tengamos que tener una gestión del agua para la IA inteligente, pero que no nos vengan a decir... Pero cambiar nuestra vida por esto... Tenemos que cambiar nuestra vida porque... Muy bien, José Antonio, pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Mañana y pasado tendremos más tiempo para seguir hablando. Muy bien, muchas gracias.
En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos ahora con una entrevista, lo hemos venido contando en FH Almería. Se ha realizado una jornada organizada en el Centro IFAPA de La Mojonera que ha reunido a 80 profesionales del sector hortícola para abordar estrategias de mejora de la salud del suelo. En este evento se han tratado técnicas como la biosolarización y la biofumigación, además del desarrollo de portainjertos resistentes a enfermedades de suelo, especialmente frente a virus como puede ser el virus del mosaico verde jaspeado del pepino. La investigadora Leticia Ruiz ha expuesto la evolución de los tobamovirus en cucurbitáceas y además coordina el proyecto Mejora Integral de la Horticultura, que busca soluciones sostenibles para la sanidad del suelo mediante resistencia genética y diversificación de cultivos. Tenemos la suerte de tener ya al otro lado de la línea a Leticia Ruiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quería empezar preguntando cuál es el impacto a día de hoy de estos virus del suelo. Hemos hablado de este virus del mosaico verde jaspeado del pepino, pero también de otros, ¿no? En los cultivos hortícolas de Almería. Bueno, pues el impacto es bastante importante, de tal manera que cuando estos virus afectan, se mantienen en el suelo durante largo tiempo. Entonces, como bien dicen, no solo hablamos de CGMV, que sería el representante de este tipo de virus, que se llaman en general, la mayoría se engloban dentro del género Tobamovirus, sino que también hay otros que afectan a solanáceas, como a tomate y a pimiento, que es el caso del muy famoso últimamente, por desgracia, el TBRFV, o TOMV, o PMV en el caso de pimiento. Todos ellos pertenecen al mismo grupo. Como digo, el impacto es muy importante. En el caso de solanáceas existen resistencias para algunos de ellos, genéticas, entonces impiden que, aunque esté en el suelo, la planta lo vuelva a coger. Pero en el caso de cucurbitáceas no existen estas resistencias, tanto ni en plantas ni tampoco en el caso de portainjertos, que es una de las estrategias en las que estamos trabajando nosotros ahora mismo. Uh-huh. ¿Y por qué estos virus pueden suponer un reto tan complicado para los agricultores? Bueno, pues justo por lo que estaba contando antes, porque cada virus tiene un modo de transmitirse de una manera muy específica. En el caso de este tipo de virus, que se transmiten también por las semillas, una vez que infecta el suelo, se mantienen en el suelo durante mucho tiempo, quiere decir durante muchos años. Y además por lo tanto, compromete el cultivo siguiente. Quiere decir, si yo tengo un pepino infectado por CGMV y se queda en el suelo y planto, siembro a la campaña siguiente sandía, esa sandía se me va a infectar de ese virus que se ha quedado en el suelo. Entonces, por esto que son virus bastante importantes. Por otro lado, son localizados, porque no se transmiten por vectores. Esa parte es positiva. Cada uno tiene en este caso no son virus que se transmiten como por ejemplo por mosca blanca, es un vector muy importante para la agricultura almeriense, ¿vale? Entonces es por eso que el impacto es bastante fuerte. Y una vez que una planta además lo tiene, imagínate, se transmite a través del suelo, la planta está infectada y además el éxito de este tipo de virus es que son capaces de transmitirse mecánicamente con una eficiencia altísima. Por lo tanto, en el manejo del cultivo, ya sea entutorando, pisando, pues puede pasar de una planta a otra, ¿vale? Entonces, en la recogida, en fin, en todo lo que sea los trabajos culturales de un cultivo se transmite por la savia, que no todos los virus se transmiten así, pero en este caso sí.
Bueno, hemos comentado algunas de las posibles soluciones. Yo tengo localizadas ahora mismo, o tengo en mente 3. Hemos hablado de la biosolarización, de la biofumigación y luego también de la investigación en la resistencia genética. No sé si podemos ir por partes e ir comentando estas 3 soluciones y cómo de esperanzados tenemos que estar sobre ellas. Sí. Perfecto. En el caso de herramientas como son la solarización o la biosolarización, esta ponencia corrió a cargo del investigador de Dirk Jansen, del compañero, y es una técnica muy eficiente para otro tipo de patógenos, pero en el caso de los tobamovirus no es una técnica eficiente. La solarización y la biosolarización no es capaz de degradar partículas virales que se quedan en el suelo cuando está previamente infectado. ¿Por qué? Porque este tipo de virus resisten hasta temperaturas muy altas, y la solarización y la biosolarización, como llegan a temperaturas que alcanzan los 50 y tantos grados, y por lo tanto no destruyen el suelo, no destruyen los virus, ¿no? Sí, no destruyen este tipo de virus, destruyen otros virus que son más lábiles, pero en el caso de los tobamovirus no son efectivos, ¿vale? Entonces hay que ir a otro tipo de estrategia, pero la solarización y la biosolarización no. Hay que ir a estrategias en el caso del suelo que se alcancen temperaturas muy altas, ¿vale? Si fuese de esa manera. Y si no, una resistencia genética. Bueno, nosotros alguna vez, hablando con otros compañeros de IFAPA, hemos hablado, cuando hablamos de biosolarización, y aquí por favor, si meto la pata, corríjame, entiendo que no solamente estamos hablando de calentar el suelo, sino de también mezclar con algún tipo de material, ¿no? De material biodegradable que haga algún efecto. No creo que, si no me equivoco, hemos hablado de alguna vez de mostaza o algo así. Entonces, este asunto también está descartado, ¿no? Con estos virus. Sí, en el caso del tobamovirus, todos los experimentos realizados, como digo, por el compañero, por Dirk Jansen, fueron a concluir que no eran capaces de degradar el virus, y es más, con cuanto más solarizado está, parece ser que el suelo está menos protegido, o sea, se infecta con mayor facilidad. O sea, que digamos que tendría un efecto contrario en el caso de los tobamovirus, ¿vale? Es beneficioso para otras muchas cosas, pero para la erradicación de tobamovirus no. Y respecto a la evolución que ha tenido la investigación en resistencia genética, ¿qué podemos pensar sobre esto? Bueno, pues en el caso de la resistencia mediante el desarrollo de portainjertos, es una estrategia factible en el caso de la sandía. El 100% de la sandía se injerta. Nosotros lo hemos trabajado sobre patrones de calabaza, tanto de máxima como de mochata, que son híbridos interespecíficos, que son la mayoría de los portainjertos. Entonces, hemos conseguido una resistencia muy alta, y es lo que estuvimos explicando en la jornada, en comparación tanto con otros tipos de portainjertos y con portainjertos que están ahora mismo en el mercado, que no son resistentes a CGMV, ¿no? Entonces la protección es muy buena. Realmente hemos buscado en bancos de germoplasma, tanto en el banco de germoplasma que tiene el IFAPA, que el IFAPA posee el banco de germoplasma de hortícolas, ¿vale? Como en otros bancos de germoplasma, pues hemos encontrado accesiones que no son accesiones que sean comerciales, que son resistentes a CGMV. Así que el éxito ha sido, bastante alto. Pues esto es bastante interesante. Antes de terminar la entrevista, sí que, no quiero dejar de nombrar el proyecto que usted coordina, el proyecto de mejora integral de la horticultura. Puedo comentar también un poco ahora las sensaciones, los resultados de este proyecto, pero sí que no me gustaría terminar la entrevista sin preguntar por cuál cree que va a ser el futuro próximo en este asunto, y también un mensaje, ¿no?, para los agricultores que busquen proteger sus cultivos de este tipo de virus.
Bueno, pues yo creo que el futuro es bastante bueno porque estamos trabajando hacia ello, no solo nosotros, sino también la empresa privada también está trabajando, otros centros de investigación y además el manejo de este tipo de virus va relacionado con el control integrado, quiere decir, se realizan otro tipo de acciones que van a controlar a que el virus no se expanda. No siempre es a que no aparezca, sino que cosas como, por ejemplo, la desinfección de herramientas, el diagnóstico precoz es muy importante. En el momento que se detecta que una planta está infectada, se retira y todo eso entra dentro de labores culturales de manejo integrado de la enfermedad que van hacia un resultado positivo. Así que yo creo que vamos en la adecuada dirección también a nivel de investigación, pero además junto con los asesores y los técnicos de agricultura de nuestro sector, que están cada vez más formados y son capaces de mandar a diagnosticar e incluso ellos de dar un buen consejo a la hora del manejo de estas enfermedades. Así que mi idea para el futuro es bastante positiva. A nivel de investigación, estamos trabajando ahora mismo no solo en el desarrollo de estos portainjertos, que hemos encontrado una resistencia muy alta a la enfermedad de CGMV en suelo, sino también a los determinantes genéticos, a cuáles son los factores genéticos que influyen en el desarrollo de esta enfermedad, con el fin de desarrollar dar las claves para buscar resistencia en la planta, que digamos sería la resistencia más estable, ¿no? O más segura. Pues Leticia Ruiz, investigadora, tengo que agradecer que haya estado este rato con nosotros. Creemos que es fundamental ir ahondando en estos temas científicos, que no siempre es fácil hacerlos en un medio de comunicación, pero creo que todo se ha explicado muy bien y se ha entendido muy bien. Y bueno, pues lo dicho, siempre es un placer y muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por difundir el trabajo de IFAPA y de nuestra investigación. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Hasta aquí el programa de FH Almería Radio de hoy. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañen durante esta hora de información agrícola. Agradecemos también a Sanfelec, a Riczuan, a Singenta y a Infoagro Exhibition que hagan posible este programa. Yo soy Luis Aracho y me despido. Hasta mañana.